LibreOffice. Ya sabéis que si, por ejemplo, hacemos clic aquí, nos sale una lista entera de campos. ¿De acuerdo? Y hemos estado viendo los campos de LibreOffice y hemos visto solamente los campos de texto. Nosotros vamos a crear una base de datos. Yo de momento, aunque hemos dicho que la base de datos que vamos a hacer es más bien amplia, porque va a ser nombre, apellidos, empresa, dirección, fecha de nacimiento, foto, NIF, población, provincia, país, etc. Voy a simplificar esa base de datos todavía en una con menos campos para posteriormente ir editando y añadir más campos, cosa que vamos a ver más adelante. Pero tenemos que saber el tipo de campos que se pueden utilizar en LibreOffice. Entonces, ya sabemos que a cada campo que define una propiedad, si es texto, si es números, etc. Y lo que vamos a ir viendo ahora son todos los tipos de campos, una referencia completa a los tipos de campos que podemos encontrar en LibreOffice. Hemos descrito antes los campos de texto, que ya dijimos que era texto varchar. Ese era un tipo de campo de texto. Luego teníamos texto varchar ignore case. Luego teníamos texto fijo char. Y luego teníamos nota long varchar. Esos eran los tipos de texto, los tipos de campos de texto que tenemos en LibreOffice, en base, en la base de datos de LibreOffice. Pero vamos a empezar a describir los tipos de campo de números, que también tenemos. Y si, por ejemplo, nosotros hacemos clic aquí, yo el tipo de campo del campo apellidos, porque ya tenemos aquí el nombre del campo, como veis aquí, este sería el campo apellidos, y este sería el tipo de campo, ¿de acuerdo? Que apellidos está definido como texto, porque le estamos diciendo a la computadora, le estamos diciendo a la base de datos, que aquí en apellidos vamos a meter texto, ¿de acuerdo? Os voy a explicar todos los tipos de campos que tiene base de LibreOffice para que sepáis qué tipos de campos podéis utilizar en cada momento. Yo de momento esto sí que lo vamos a dejar en texto varchar, pero aunque lo dejemos en esta definición, en este tipo de campo, sí que voy a hacer clic aquí para ver todos los campos que tenemos disponibles. Voy a moverme aquí con la barrita. Ya sabéis que para que esta barrita suba o baje, hacemos clic en ella con el botón izquierdo del ratón y sin soltar, veis que cambia el color, y sin soltar el botón izquierdo del ratón, dejándolo presionado, movemos el ratón hacia cualquier parte, arriba, abajo, derecha, izquierda, donde queráis, y ya esto se queda pillado, se queda cogido y podemos subir o bajar, y así vemos la lista del desplegable entero. Así que con el botón izquierdo del ratón pulsado en el centro de la barra me ha cambiado de color, me muevo hacia arriba, va avanzando la lista hacia arriba, ¿de acuerdo? Y ya vamos a ver todos los campos disponibles que tenemos aquí. De momento vamos a buscar un tipo de campo, un tipo de campo muy común, que es el entero minúsculo. Entero minúsculo, que es entero minúsculo o time int, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve este campo? Luego esto de apellidos lo dejaré en texto varchar tal y como estaba, pero simplemente lo he seleccionado para ir explicando los campos. Bueno, pues el entero minúsculo, time int, sirve para lo siguiente. Nos dice, este campo acepta números enteros o números enteros con una longitud fija de 3 caracteres. O sea que si nosotros vamos a meter números, y cuando digo números me refiero a solo números, no números que puedan llevar texto, como por ejemplo un prefijo telefónico que diríamos paréntesis, 4, 7, 8, fin de paréntesis, eso es un texto combinado con números. No, si vamos a meter solamente números, con los que podamos hacer operaciones matemáticas. Luego, si queremos, que si no queremos no lo hacemos, pero si vamos a meter solamente números, tenemos que saber que el entero minúsculo o time int nos va a permitir meter números con una longitud de 3 caracteres, ¿vale? Eso es el entero minúsculo. Voy a hacer clic aquí para seguir viendo, porque luego tenemos otro tipo de entero, ¿de acuerdo? Que es el entero pequeño, que vamos a buscarlo, que es este de aquí, entero pequeño o small int, ¿de acuerdo? Y la definición de entero pequeño o small int lo que nos dice es lo siguiente. Dice, este campo acepta números enteros o números enteros, dice, este campo acepta números enteros
con una longitud fija de 5 caracteres. Es decir, que aquí podríamos meter números enteros de hasta 5 caracteres. Luego vamos a buscar otro tipo de campo, que es este, el entero o integer. Y aquí nos lo dice muy claro. Este campo acepta números enteros con una longitud fija de hasta 10 caracteres. También tiene una función de autovalor que llenaría el campo con un valor establecido de forma automática. Efectivamente, aquí lo tenemos. Podemos definir un valor automático, sí o no, ¿de acuerdo? Que aquí lo dice. Si nosotros, por ejemplo, definimos sí, aquí vemos una definición a la derecha, dice define así. Define así, este campo debe contener valores de incremento automático. Define si este campo debe contener valores de incremento automático. En este caso no podrá escribir datos directamente, sino que a cada nuevo registro de datos se le asignará automáticamente un valor propio que resulta del incremento proveniente del registro anterior. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podríamos definir un valor automático, podríamos dejarlo en no, ¿vale? Podemos ponerlo entrada requerida sí o no, como hemos dicho antes, que también podríamos ponerlo, active esta opción. Si no están permitidos valores null, es decir, dejar el campo vacío en este campo, es decir, si el usuario debe introducir los datos siempre. Vamos a decir entrada requerida no, porque es opcional. Y el tamaño, vemos que esto no se puede cambiar, son 10 caracteres lo máximo que permite. Aquí podríamos poner un valor predeterminado, por ejemplo, para que siempre viéramos el valor predeterminado, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, ya sabemos lo que es un campo entero. Yo el valor automático lo voy a dejar en no y la entrada requerida la voy a dejar en no. Sí tengo que decir que en los campos ID, ¿de acuerdo? Que es el nombre de campo, como ya hemos visto antes, sí que hace falta establecer siempre un valor automático para que vaya registro 1, registro 2, registro 3, registro 4, etc. Esto del registro 1, 2, 3, 4, etc. lo vamos a entender más adelante y lo vamos a ver más claro. ¿De acuerdo? Bien. Voy a volver aquí a tipo de campo, y habíamos visto que nos habíamos quedado en entero, integer, y voy a seguir ahora con otro tipo de campo más, que es el entero grande, o big int, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo, lo tenemos que tener por aquí, aquí está, entero grande big int. ¿Para qué nos sirve este campo? Bueno, el entero grande, o big int, nos dice lo siguiente, este campo acepta números enteros con una longitud fija de hasta 19 caracteres. También tiene una función de autovalor que llenaría el campo con un valor establecido de forma automática, es decir, lo mismo que hemos visto con el campo entero, integer, pero podemos tener más tamaño, hasta 19 caracteres. También tendríamos la posibilidad de establecer un valor automático, o también tendríamos la posibilidad de definir si es obligatorio establecer una entrada requerida. Luego tenemos otro tipo de campo, también muy interesante, que lo tenemos aquí, que es el campo de coma flotante o float, ¿de acuerdo? El campo de coma flotante o float nos permite introducir números de punto flotante, que pueden representar a números enteros o números con decimales. Este tipo de campo puede aceptar números de más de 17 caracteres, hasta 17 caracteres. Este campo se utiliza normalmente por usuarios profesionales que usan grandes cantidades de datos o por programadores. Es decir, algunas veces vas a tener que introducir datos en los cuales es necesario introducir decimales. Bueno, pues este sería tu tipo de, tu tipo de campo, el de coma flotante o float. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro tipo de campo, que es el real, que es este que tenemos aquí, y nos dice lo siguiente. El campo real, este campo es similar al campo float y puede contener números con más de 17 caracteres o hasta 17 caracteres. También almacena los datos de forma compatible con otras aplicaciones de bases de datos. O sea que si nosotros quisiéramos establecer campos, ya sabemos que podemos utilizar coma flotante, float, si vamos a operar con decimales o con cantidades grandes, o si buscamos también un mayor tipo de compatibilidad, podríamos utilizar el campo real, ¿vale? Y luego tenemos finalmente en los campos numéricos otro tipo de campo muy interesante, que es el de doble precisión o double, que lo vamos a buscar por aquí, lo tenemos aquí, doble precisión o double, y este tipo de campo nos sirve para lo siguiente. El campo de doble precisión, double. Este campo es similar al campo float y puede contener números de hasta 17 caracteres. Teóricamente duplica dicha cantidad. También almacena los datos de forma más compatible con otras aplicaciones de base de datos. Bueno, ya estáis viendo
dentro de las definiciones generales que yo estoy dando del tipo de campo, que prácticamente vosotros vais a trabajar con el text varchar y con dos tipos de campo principales normalmente, pero bueno, ya sabéis la enorme variedad de tipos de campo que tiene LibreOffice Base. Y es bueno tener una referencia porque aunque ahora estéis trabajando o vayáis a trastear, a toquetear dos o tres tipos de campo nada más adelante, si hacéis programación con esto o bases de datos complejas o utilizáis lenguaje SQL, pues a lo mejor necesitáis venir aquí a recoger esta referencia de los tipos de campos que hay y los usos y definir con un poquito de más precisión si lo que queréis es un integer, un entero, si lo que queréis es un entero grande o un entero pequeño, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, un ejemplo claro de un entero pequeño. Yo utilizaría un entero pequeño para definir la edad en un campo de base de datos, porque no va a vivir nadie 100.000 millones de años. Como no va a vivir nadie 100.000 millones de años, ¿para qué vamos a ocupar más memoria en el ordenador realizando la base de datos? Hagamos una base de datos optimizada, porque normalmente la gente va a vivir 99, 110, 100 y con mucho, con mucho, que hay gente que, bueno, es imposible definir exactamente cuándo te vas a morir, pero más o menos yo no conozco a nadie con una esperanza de vida de 900 años, ojalá. Entonces, pues bueno, con tres espacios tienes espacio suficiente para introducir una edad. Con eso quiero decir que ahí, en ese caso, se utilizaría un entero pequeño. Ya lo dejo a vuestra discreción definir exactamente qué tipo de campo querríais utilizar o no. También tenemos más campos numéricos para trabajar con fracciones y con decimales. Por ejemplo, en el caso de los campos, tenemos otro campo que es el campo de número o numeric, ¿vale? Que además también te permite, veis aquí abajo que tenemos la posibilidad de establecer decimales y tenemos un tamaño de hasta 17 caracteres. Y nos dice, número, numeric, es un campo, dice que, bueno, un campo de este tipo puede aceptar números con decimales e incluso se puede configurar para utilizar fracciones, ¿vale? No vamos a ver ahora cómo podríamos configurarlo para utilizar fracciones, ¿de acuerdo? Pero sí que está claro que podríamos utilizar decimales. Y bueno, aquí lo tenéis. Y tenéis un tamaño de hasta 17 caracteres. Bien, hemos estado hablando del campo numeric o número. Y también tenemos otro campo más, que es muy interesante. Estamos repasando los campos de fracciones y decimales que tenemos disponibles con base de LibreOffice. Muy bien, o LibreOffice base. Y otro de los campos que tenemos muy interesante es el decimal, ¿vale? Que se lee tal y como lo decimos, decimal. Este tipo de campo, el decimal, nos dice lo siguiente. Dice, este campo se utiliza principalmente para los campos que necesitan manejar números con punto decimal. Se puede configurar este campo para que acepte un número con varios decimales. Si tenemos la posibilidad de definir el tamaño que nosotros queramos y manejar el número de decimales que van a contener los números de este campo. Si nosotros damos 0, es que van a contener 0 decimales. Si nosotros ponemos 2, es que va a contener 2 decimales, etc. Así que aquí podríamos especificar el número de decimales que debe contener los números de este campo. Si decimos 0, no contiene decimales, pero si ponemos 1, contendrá un decimal. Sería, por ejemplo, el número que sea punto 1. Si fueran 2 decimales sería el número que sea punto 10, si fueran 3 decimales sería punto 100 o punto 200, punto 300, etc. ¿no? Es decir, aquí podemos definir el tamaño, el tipo de decimales, el tamaño de los decimales y también el tamaño del campo. ¿De acuerdo? Hemos visto diferentes antes, hemos visto por ejemplo el entero, hemos visto el de como flotante, el float y también, como bueno, ya hemos visto el decimal. El decimal podríamos poner, por ejemplo, un tamaño de 10, un tamaño de 7, el tamaño que nosotros queramos y al mismo tiempo para el número entero y para el número decimal también podríamos poner el tamaño que quisiéramos, es decir, si va a tener 2 decimales, 1 decimal, 3 decimales, etc. Lo podríamos establecer aquí. ¿De acuerdo? Así que ya hemos visto que para fracciones y decimales tenemos dos campos, el número numeric y el decimal o decimal. ¿De acuerdo? Luego también tenemos otro tipo de campos muy interesantes con los que podemos trabajar, que son los campos de fecha y hora. Porque cuando nosotros estamos introduciendo datos, es posible que queramos introducir también fechas y horas. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros tenemos un campo aquí, que es el campo fecha, date, y nos dice lo siguiente. Fecha, date,
este tipo de campo